Hola chicos, espero que estén todos bien. El día de hoy, Gabriela, María Fernanda y Valentina les vamos a dar una clase acerca de la investigación del modelo de Naciones Unidas. Los materiales para la clase del día de hoy son muy simples. Solamente van a necesitar un lápiz o bolígrafo, un cuaderno o algo para anotar, compromiso y motivación, ganas de estudiar y de aprender. ¿Qué es la investigación? Es aquella que tiene por fin ampliar el conocimiento científico sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica. Esa es la definición de la Real Academia Española. Sin embargo, Sabino considera que es un esfuerzo que se emprende para resolver un problema de conocimiento. En términos generales, es lo que piensa Sabino acerca de la investigación. ¿Qué podemos concluir de estas dos definiciones? Es una actividad que está orientada a aumentar gradualmente el intelecto y el conocimiento de una persona. De ahí deriva su importancia. La investigación tiene una serie de características que la distinguen. La primera de ellas es que está determinada por la averiguación de datos o la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes. Es decir, que esta no se puede dar si no hay una incógnita, si no hay un problema que se quiere resolver, si no nos planteamos una pregunta, realmente no hay nada que investigar. Luego está que es un proceso organizado. Es necesario conocer los detalles del estudio, ya sea un trabajo individual o cuando se esté trabajando con un equipo de investigación. Todos deben estar alineados con respecto a lo que hay que hacer durante el estudio para que pueda fluir de la mejor manera. Además, es objetiva. Las conclusiones que se pueden obtener a partir de la investigación que se haga no puede basarse en impresiones subjetivas, sino en hechos que se hayan observado y medido. Y además, en la interpretación de estos hechos se debe evitar cualquier prejuicio propio. Y bueno, por último, es un proceso sistemático en el que la información se obtiene a partir de un plan preestablecido. Se siguen unos pasos determinados. Primero se plantea un objetivo, luego se recogen unos datos según un plan ya preestablecido y bueno, luego estos se analizan y esto añade o modifica el conocimiento ya existente. Entre los tipos de investigación tenemos tres. Primero tenemos la investigación exploratoria, que ofrece un primer acercamiento del problema que se pretende estudiar. Y este problema es de un tema poco estudiado. Un ejemplo que podemos ver claramente ahorita es el COVID-19. Realmente las investigaciones que se han llevado a cabo son investigaciones exploratorias porque no se tiene mucha información al respecto, es un fenómeno nuevo y que apenas se está descubriendo cómo funciona. Estas investigaciones se realizan para conocer el tema y esto nos permite familiarizarnos con algo que se desconocía de lo que se conocía muy poco. Con respecto al coronavirus, las investigaciones se hacen tanto para saber cómo controlarlo como para, mientras no se pueda controlarlo, saber cómo convivir con él, saber cuáles son, por ejemplo, las mejores maneras de prevenir el contagio, y todas esas cosas se hacen a partir de investigaciones exploratorias. Posteriormente tenemos las investigaciones descriptivas. Estas se utilizan para describir la realidad de situaciones, eventos, de personas, de grupos, de comunidades que se estén abordando, que se pretendan analizar para conocer las propiedades importantes. El mejor ejemplo de una investigación descriptiva es un censo poblacional en el que se dividen a las personas según sus características. Esto para poder analizarlo posteriormente con diferentes fines. Por último tenemos la investigación explicativa. Esta busca explicar causas que originaron la situación analizada. Esto en la búsqueda de conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer teorías o confirmar o no hipótesis iniciales. Un ejemplo sería si alguien está intentando determinar las causas de la rapidez del contagio o de la facilidad de contagio del coronavirus. Eso cuenta como una investigación explicativa.
Además, en los tipos de investigaciones también encontramos los tipos de fuentes, que los tenemos y los encontramos según el nivel de información. Tenemos las fuentes primarias, que en primer lugar contienen información nueva, original, que es resultado de un trabajo intelectual y además provee información directa y de primera mano sobre un evento, persona, objeto u obra de arte. Además, son aquellas que se encuentran más cercanas al evento que se investiga, es decir, con la menor cantidad posible de intermediaciones. Por ejemplo, los libros, revistas científicas, de entretenimiento, periódicos, diarios, experimentos, discursos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos, patentes, etc. Tenemos además las secundarias. Estas contienen información organizada, elaborada y es producto de análisis, a diferencia de las fuentes primarias. Además, se basan en las fuentes primarias, ya que le dan algún tipo de tratamiento, ya sea sintético, analítico, interpretativo o evaluativo, para proponer a su vez nuevas normas de información. Por ejemplo, las enciclopedias, las antologías, los directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones, es decir, que interpretan fuentes primarias. Y por último tenemos las fuentes terciarias, que enumera, recopila o cataloga fuentes de información primaria o secundaria. Estas se utilizan en su mayoría para buscar datos o para obtener una idea general sobre algún tema. Y bueno, algunos ejemplos de las fuentes terciarias podemos encontrar los almanaques, cronologías, directorios, manuales, libros de instrucciones o guías. Ahora, ¿cómo saber que la fuente que tú estás utilizando es confiable? Primero, estas fuentes indican claramente cuáles son sus propias fuentes, es decir, cuáles fueron las referencias que utilizaron. Segundo, aplica razonamientos o interpretaciones comprensibles, es decir, expone sus ideas de manera clara, transparente, frontal, sin ocultar información y sin dar conclusiones que no son acordes. Además, evita el plagio y la repetición, esto es muy importante. Maneja distintas perspectivas, es objetivo, está legitimado por terceros, es decir, que otras personas lo han recomendado, se encuentra actualizado y es muy preciso. Más adelante vamos a explicar un poco más acerca de cuáles son las fuentes confiables y las fuentes no confiables. ¿Cómo investigar en MOOC? ¿Cómo investigar sobre el comité? ¿Cómo investigar acerca del tópico o investigar acerca del país o la organización? Primero, para investigar sobre el comité se necesita investigar las funciones, el origen, la conformación, los actos relevantes que le compete y el por qué el comité es adecuado para tratar el tópico. En este sentido, el delegado entiende por qué el tópico en cuestión se discute en ese comité y además logra conocer las funciones y atribuciones que la delegación obtiene en ese comité en específico. Ahora, para investigar el tópico se necesita buscar el qué, cómo, cuándo y dónde y por qué del tópico. Es decir, cuál es el problema, cuáles fueron las causas y las consecuencias de este. Las implicaciones del problema, por qué no se ha logrado solucionar dicho problema, es muy importante, qué aspectos agravan el problema, las soluciones que se han dado anteriormente y funcionamiento de estas. Además, la opinión de la ONU acerca de la problemática y las posibles soluciones ante esto. ¿Cómo investigar acerca del país o acerca de la organización? Para investigar acerca del país se debe centrar en las características de la política internacional, es decir, aliados, intereses, conflictos y entre otros. Para investigar acerca de la organización se debe profundizar en su fundación, historia, motivo por el cual se crea, las funciones que tiene esta organización, el momento, situaciones históricas en las que se haya intervenido, datos que ésta recolecta acerca de los casos competentes y su difusión en el mundo. Pero ahora, ¿cómo investigar sobre el país u organización en el tópico? Primero se debe hacer
énfasis en cómo repercute el tópico en el país de representación o cómo puede la organización hacerse partícipe en este tópico, en las soluciones llevadas a cabo para solventarlo, en los resultados, en la relación directa o indirecta en el conflicto, o la postura del país u organización frente al tópico. Segundo, hay que considerar cómo se ha tratado el problema o la problemática en la ONU, cómo interviene el país, su organización en esto, ante las posibles soluciones en base a lo anterior y cómo podría afectar el problema en un futuro. Ahora hablaremos un poco acerca de los buscadores académicos. ¿Qué son exactamente? Son herramientas que conseguimos en Internet que nos permiten entrar al mundo académico. En ellas podemos conseguir artículos de revistas, investigaciones, tesis, libros, páginas web, muchos tipos de documentos que nos van a ayudar en nuestra investigación y a ponernos en contexto con cualquier tipo de tema. ¿Alguna vez se han preguntado la importancia de utilizar fuentes confiables? Al recurrir a una fuente que no sea verificada, confiable o de calidad, vamos a proceder a aprender o a estudiar de información errada, lo que nos traerá como consecuencia dar argumentos que no serán válidos. Por ende, es recomendable utilizar información de fuentes que sean de autores certificados o de páginas certificadas. Existe una gran cantidad de facilitadores de información que no son confiables. Estos suelen tergiversar la información y no nos permiten tener una base confiable para proporcionar un argumento. Dentro de estos facilitadores, los más reconocidos son Buenas Tareas, Monografías, Taringa, Brainly, Yahoo Respuestas, Wikipedia. Hay una cantidad inmensa de buscadores que no son confiables, puesto que cualquier tipo de persona puede responder a tus preguntas o poner una información que no se sabe de qué base viene o qué referencia tiene. Luego de explicar un poco acerca de los facilitadores a los cuales no debemos recurrir, explicaremos acerca de los que sí. Esto nos permitirá entrar en contexto acerca de cualquier tema. Recomendamos utilizar buscadores como Archive, Cielo y Biblioteca. Estos son facilitadores de información confiables, puesto que las personas que han escrito estos artículos, documentos, libros, revistas, reseñas, son autores reconocidos y verificados. Aunado a los buscadores previamente mencionados, también tenemos a Google Académico, Dialnet, Academia Edu y Base. Estos son súper útiles para cualquier tipo de investigación por la información que se encuentran en estas páginas.